distinguido doctor Henry Antonio Armijos Campoverde, docente de la materia Constitucionalismo y Derecho Penal, perteneciente a la maestría en Derecho Penal y Procesal Penal dictado por la Universidad Técnica Particular de Loja. Para efectos de registro me identifico, soy el abogado Darwin Vicente Coronel y me encuentro en la presente con la finalidad de sustentar de manera oral mi trabajo final correspondiente a la referida materia. Para ello me permito compartir unas diapositivas con la finalidad de hacer más dinámica mi exposición. Bien, mi trabajo académico final corresponde al análisis de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Espinosa y otros versus Ecuador. Para ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia del caso Herrera Espinosa y otros versus Ecuador el día 1 de septiembre del año 2016. En este caso, se analizaron violaciones de derechos humanos cometidas por parte del Estado ecuatoriano en el contexto de la lucha contra el tráfico de drogas. Si bien es cierto, en el año de 1994, en el marco de un operativo antidrogas realizado por la Policía Nacional denominado Operación Linda, esta entidad detuvo al señor Jorge Eliezer Herrera Espinosa, al señor Luis Alfonso Jaramillo González, al señor Eusebio Domingo Reveles y al señor Emanuel Cano. Durante su detención, las víctimas denunciaron haber sido torturadas y sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Se les privó arbitrariamente de su libertad sin que existan las garantías procesales adecuadas. Y en el caso del señor Reveles, se le condenó en un juicio en el que no se le respetaron las garantías básicas de un debido proceso. Los argumentos principales que utilizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son: hubo una detención arbitraria sin base legal clara. Se cometieron actos de tortura que no fueron investigados de una manera adecuada. Se violaron las garantías judiciales y el derecho a la defensa en el caso del señor Reveles. El recurso de habeas corpus interpuesto no fue lo suficientemente efectivo. Por lo tanto, se cometieron ciertas irregularidades por parte del Estado ecuatoriano. Entre ellos, Ecuador negó haber cometido tortura y alegó que se habían seguido los procedimientos legales correspondientes. Planteó excepciones preliminares, argumentando falta de agotamiento de los recursos internos y la incompetencia temporal por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la Convención contra la Tortura. Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Ecuador violó múltiples derechos de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, entre ellos el derecho a la integridad personal, determinada en el artículo 5, por cuanto las personas fueron sometidas a tortura, el derecho a la libertad personal, por cuanto se les privó de su derecho a la libertad, los derechos a las garantías judiciales, por cuanto no fueron escuchados por un juez competente en el momento procesal oportuno, y el derecho a la protección judicial establecida en el artículo 25 de la Convención, que no tuvieron la oportunidad de someterse a un recurso sencillo y sobre todo no se respetó la seguridad jurídica correspondiente. Por lo tanto, la Corte Interamericana dispuso lo siguiente: con relación a las reparaciones ordenadas, dispuso investigar y sancionar a los responsables, indemnizar a las víctimas, implementar medidas de no repetición, incluyendo capacitación a funcionarios judiciales, incluida la Policía Nacional, con el fin de evitar la tortura. En conclusión, puedo decir que el caso Herrera Espinosa y otros versus Ecuador evidencia la responsabilidad por parte del Estado ecuatoriano en la vulneración de derechos humanos en los operativos de seguridad. Por otro lado, resalta la importancia del debido proceso y la prohibición absoluta de la tortura, así como la necesidad de garantizar recursos judiciales efectivos
para las víctimas. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.